En Destiny hay cosas ocultas que nos permiten hacer combos bastante bárbaros, desde aniquilar guardianes de un solo combo hasta poder encadenar varias habilidades o usar ciertas habilidades de manera casi infinita. Muy buenas Nakills, bienvenidos al canal y vamos a ver diferentes combos, empezando por todas las clases. ¿Sabíais que el camino del deber es un automático que, con asalto acelerado, se os recarga poco a poco el cargador, haciendo daño, triple impacto os devuelve una bala cada 3 disparos de precisión, y a la cuarta bala vencida os devuelve 2 balas cada 4 balas de precisión? Tenemos un combo de disparo infinito, y no exagero, podéis dispararle la mitad del cargador al cuerpo, que si luego disparáis en la cabeza vais a recuperar todo el cargador de balas. Es un combo loquísimo. Bien, ya lo sé chicos, vamos a empezar con lo guay. Titán. ¿Sabíais que el titán normalmente si se enfrenta así de cara podría llegar a morir, pero con un combo de un exótico que nadie usa, podemos hacer un combo bastante bárbaro? Si bien los caballeros de la colmena, en definitivo ya sabéis, pueden aniquilaros, este combo de exótico y habilidad nos va a permitir crear una triple barricada que, da igual lo mucho que nos peguen, vamos a poder tanqueárnoslo. Celador de la pérgola es un exótico que normalmente no se usa porque la barricada la convertimos en una granada y de normal sería una patata. Lo que hicieron hace no mucho tiempo es que si cogéis un orbe cuando tenéis la barricada en una granada, se potenciará creando 3 barricadas. Es decir, que tiramos la granada y se crean 3 barricadas después de recoger un orbe. Con bastión en la subclase de vacío tendremos sobre escudo y triple barricada con triple escudo es mucha resistencia al daño. Bien, vamos con vestimenta práctica. Si no lo sabéis, este exótico, cargándolo, nos permite literalmente volar. Pero ¿sabíais que si vais corriendo y usáis este melee, después de encadenar este vuelo, podéis activar el melee? Podéis estar ahí un rato y luego usarlo cuando queráis. Si habéis visto Esoteric, os sonará este combo. Lanzamos un escudo y el escudo nos da sobre escudo, volatilidad a los enemigos y sacude. Bien, espíritu de contacto con el distintivo exótico nos permite sacudir dando impactos de melee. Como hemos comentado, lanzando el escudo de la prismática, porque tenemos que ir con la prismática, podemos meter también sacudidas. Pero seguro que no sabíais que consagración también hace este mismo efecto. Sí, podemos hacer una consagración que haga igniciones, calcinación y encima sacuda a los enemigos, dándonos un montón de super. Seguimos con aliento de dragón. Aliento de dragón, si no sabéis lo que hace, es un lanzacohetes que, cuando tiene bastante combustible cargado, va calcinando y puede llegar a hacer igniciones. Pero ¿sabéis que hay una forma de hacer que estas calcinaciones hagan bastante más daño? Con senda de los pasos ardientes y llamas rugientes, cuantas más acumulaciones, más daño harán nuestras igniciones. Y sí, aliento de dragón, desde hace poco tiempo, o cualquier arma que haga igniciones, puede llegar a cargarnos también llamas rugientes, por lo que podemos hacer mucho daño. Pasamos con el cazador, chicos, combos de cazador. El cazador tiene un combo muy raro que yo lo llamo el helicóptero asesino. ¿Por qué? Porque estando en el aire vamos a aguantar mucho daño, vamos a tener sobre escudo y los enemigos van a tener muy mala puntería, incluso en dificultades altas. Como estáis viendo, con zapateador, si estamos en el aire tenemos resistencia al daño, seguramente mucha gente no lo sabía. Esto lo podemos acumular con Mantícora, el subfusil que se centra en el aire, porque en el aire hacemos bastante más daño, y con el catalizador, matar enemigos nos va dando sobre escudo, lo cual está muy bien y nos recarga un poco el cargador y esas cositas. Y si vamos con la de arco, ascensión nos da amplificación. Si estáis simplificados tenéis resistencia al daño, igual que con chispa de resistencia tenéis resistencia al daño y los enemigos son menos precisos, lo que os convierte en un combo bastante guay porque los enemigos ya estáis viendo, incluso estos pajarracos que tienen muy buena puntería, de igual donde estés te van a dar las balitas, van a fallar mucho. Pasamos con un combo que este lo veo muy guay en Crisol, que es un combo que nos va a permitir ralentizar a los enemigos y suprimirlos. Si no sabéis lo que hace la supresión, les quita las habilidades, sí, incluida las supers. Bombarderos es un exótico que, depende de la super, hacemos diferentes efectos al esquivar. Soltamos una bomba. En nuestro caso, con la prismática, con la super de vacío, vamos a dejar una bomba que suprime. Si vamos con manto invernal, al esquivar ralentizamos y encima podemos ponernos el clon para hacer una bomba combo bombo. Lo que va a permitirnos, lo más probable es matar a un jugador en Crisol. Es raro porque este combo lo nerfearon un poco, pero sigue siendo útil, incluso en PvE. Vamos con el combo número 8.
Esto seguramente mucha gente lo sepa, mucha otra no. Pero ¿sabíais que hay una cosa que está un poco mal explicada? Con la subclase solar, Machacalos nos dice que potencia las diferentes supers. Por un momento dirías, vale, qué guay, esto lo potencia, pero no. Hay un pequeño detalle que seguro que muchos guardianes habéis pasado por alto. Para que estas ventajas, estas mejoras de supers funcionen, tenéis que estar radiantes. Lo mejor, ascuas de antorcha, tiramos el melee y nos hacemos radiantes. Es un pequeño detalle que pasan por alto que no está muy bien explicado y muchos guardianes seguramente no sabían. Para, al hacerse radiante, potenciar nuestra super de verdad. Vamos con el combo número 9 y... ¿Sabíais que hay una forma de recuperar múltiples cargas con el cazador de melee? El melee de estasis del cazador tiene 2 cargas. Y con este combo bombo vais a poder esquivar y recuperar ambas. Bien, esto se debe a que Hoja Fulminante es una habilidad cuerpo a cuerpo. Son, como hemos dicho, varias cargas. Y una cosa que a lo mejor muchos no sabíais, evasión de jugador, esquivar cerca de enemigos duplica el efecto. Si tenéis 100 de melee, esquivar os devuelve una carga. Pero si esquiváis cerca de un enemigo, como os duplica el efecto, serían 200 de cuerpo a cuerpo, entre comillas. Lo que quiere decir que os dan las 2 cargas cuerpo a cuerpo esquivando. Esto con susurro de la refracción va muy bien porque matar enemigos ralentizador nos da más energía de clase. Y ahora viene mi combo favorito. ¿Sabíais que si le dais a suscribirse, un buen like y a la campanita, sabréis cuando subo otro vídeo? Es gratis, no lo perdáis. Seguimos con los combos de hechiceros, porque aquí vamos a ir a lo grande. Empezamos con un combo bombo que nos va a permitir activar un teletransporte con la super, no gastar energía mientras estamos haciendo el teletransporte y hacer una devastación de debilitación y mucho caos. Si no lo sabéis, Verso de Astrocite es un exótico que nos permite usar fugacidad bastante frecuentemente. Pero, ¿sabíais que también funciona con el teletransporte de la super? Con la subclase de Vacío podemos llevar la super de Distorsión Nova y hacer el teletransporte. En nuestro caso no gastaremos energía extra de super y aparte tiraremos proyectiles, esto es nuevo, proyectiles que van debilitando a los enemigos, lo que nos permite hacer un caos muy divertido. Pasamos con el combo número 11. ¿Sabíais que hay una forma de ser un guarro super cerdo en Crisol? Sí, un combo bombo que se carga a guardianes de una. No hay escapatoria, no hay forma de salvarse. Siempre el terror, es un exótico bastante guay, nos permite suspender y envenenar a los enemigos suspendidos, lo cual ya, de primeras, está muy guay. Si vamos con su clase de atadura, vender de un hilo nos permite gastar melee para entrar en un estado de inmortalidad, esquivando en el aire, y para salir de este modo podemos salir de dos formas, manualmente o tirando la grieta, la cual va a invocar un montón de hebras, va a suspender, va a tirar veneno y va a hacer de todo. Pasamos con el combo número 12, ya que estamos con la atadura, quería enseñaros un combo bombo que seguramente mucha gente no había pensado en esto. Si no lo sabéis, hay un combo que nos permite suspender enemigos después de un golpe final. Normalmente se usa con veneno, pero hay otra forma de usarlo. Invocación de la mente hilada, manteniendo pulsado el botón de la granada, la consumimos y suspendemos a los enemigos con los golpes finales. Con la hoja práctica podemos jugar de forma defensiva, con la espada láser, de manera protegiéndonos, devolviendo proyectiles. Lo que le podemos sacar partido a dos piezas del set de armadura de la mazmorra equilibrio de protector sabio para generar mucha energía de granada. No, me falta poca vida, tiro una grieta de poder y me curo. Sí, efectivamente, con este combo bombo vamos a poder tirar grietas de poder que nos van a dar devorar y que van a potenciar directamente al segundo uno de usarlo esta pistolita que nos va a permitir debilitar a los enemigos. Bien, si no lo sabéis, filamentos secantes, usando una super de vacío y una grieta de poder, nos permite obtener devorar al instante que la tiramos, lo cual nos curará enteros y nos va a permitir tener sobrecarga con las armas. Linaje enterrado, por otra parte, es una pistola de la mazmorra ruina de la guerrera que nos permite con el catalizador, cuando tenemos devorar, debilitar, por lo que nada más tirar una grieta vamos a tener devorar, vamos a poder debilitar con la pistola y los golpes finales de la pistola nos va a dar energía de granada gracias a devorar y con el exótico nos va a dar energía de clase, por lo que vamos a literalmente tener devorar infinitos. Bien, pasamos con el combo 14, el combo final, prácticamente este combo ya se explica por sí solos. Si no lo sabéis, hay una forma de potenciar nuestras granadas y
qué mejor manera de hacer esto con las actividades del portal. El hechicero tiene una granada letal ahora mismo, que es capaz de limpiar una sala entera. Grilletes de la nada nos da una tercera carga de esta granada y nos da efectos especiales para la granada que vais a ver a continuación. Usando la subclase de vacío podemos usar acelerador del caos para potenciar más la granada, que es la granada de dispersión. Esta granada va muy bien, sobre todo en el portal con modificadores verdes, ya que aquí podemos poner modificadores que potencien el daño de las granadas o el daño de vacío y convertir una actividad difícil en un paseo. Y esto sería todo, chicos. Decidme qué os ha parecido estos combos. Yo creo que han salido bastante guays. Seguro que algunos no lo sabíais. Dejadme en comentarios cuántos de estos habéis averiguado. Y vamos a intentar llegar a la cifra de 333 likes. Si llegamos, podemos hacer una segunda parte o podemos intentar buscar algunos combos, a ver qué encontramos. Espero que os haya gustado y como siempre, Nako.